Continuando con el capítulo 6 parte 2, ahora entramos en uno de los pilares más críticos de todo el libro y probablemente uno de los más ignorados por la mayoría de traders, cómo dimensionar correctamente una posición. Porque aquí está la realidad, no basta con saber cuándo comprar, eso solo es la mitad del juego, la otra mitad igual de importante es saber cuánto comprar, y esta decisión puede marcar la diferencia entre crecer de forma consistente o destruir tu cuenta lentamente. Muchos traders se obsesionan con encontrar la acción perfecta, el setup perfecto, el punto de entrada ideal, pero cometen un error silencioso y devastador e ignoran el tamaño de la posición, y eso puede arruinar incluso una operación técnicamente impecable. El autor lo deja claro, el tamaño de la posición no es un detalle, es una de las variables más poderosas en el trading porque define directamente el riesgo total de tu cuenta y por lo tanto tu supervivencia en el mercado. Piénsalo de esta forma, puedes tener una oportunidad extraordinaria, pero si decides invertir el 50% de tu capital en una sola operación, no estás operando, estás apostando, y si esa operación falla, el impacto no solo será financiero, también será emocional, y ese tipo de golpe es el que saca a la mayoría del juego. En cambio, cuando distribuyes el riesgo de manera inteligente, algo cambia completamente, puedes cometer varios errores consecutivos y aún así mantenerte firme, seguir operando y aprovechar cuando llegue la oportunidad correcta. Y aquí entra la regla fundamental, simple pero extremadamente poderosa: nunca arriesgues demasiado en una sola operación. Esto significa que el tamaño de tu posición debe estar completamente alineado con tu riesgo por trade, no con tu expectativa de ganancia ni con tu nivel de confianza. Por ejemplo, si decides que tu riesgo máximo por operación será del 1% de tu capital, entonces el número de acciones que compres debe ajustarse en función de la distancia de tu stop loss, no en función de cuánto quieres ganar. Este cambio de mentalidad lo transforma todo porque dejas de pensar como alguien que busca acertar y empiezas a pensar como un gestor de riesgo profesional. Entonces entiendes que no todas las operaciones deben tener el mismo tamaño, algunas posiciones serán más grandes cuando el riesgo es menor y otras serán más pequeñas cuando el riesgo es mayor, y eso es precisamente lo que mantiene estable tu curva de capital. Otro concepto clave que introduce el autor es la diferencia entre concentración y diversificación. Muchos principiantes creen que abrir muchas operaciones al mismo tiempo los hace más seguros, pero en realidad lo que están haciendo es diluir sus resultados, perder control y aumentar la probabilidad de cometer errores. Los traders profesionales hacen exactamente lo contrario, no operan más, operan mejor, se concentran en pocas acciones, pero de alta calidad, aquellas que cumplen con todos sus criterios, aquellas donde realmente existe una ventaja clara. Pero atención, esta concentración no significa apostar todo a una sola idea, eso sería imprudente. La verdadera concentración es selectiva, es estratégica, es elegir cuidadosamente las mejores oportunidades y gestionarlas con precisión, disciplina y control absoluto del riesgo. Porque al final del día no gana el que más opera ni el que más acierta, gana el que sabe cuánto arriesgar en cada jugada. Pasamos ahora al capítulo 7, donde el autor explica cómo y cuándo vender acciones, porque en el trading saber vender no solo es importante, muchas veces es la verdadera diferencia entre un trader promedio y uno consistentemente rentable. La mayoría de las personas se enfocan obsesivamente en encontrar la mejor entrada pero ignoran completamente la salida, y aquí está la paradoja: puedes tener una entrada mediocre y aún así ganar dinero si sabes salir bien, pero una mala salida puede arruinar incluso la mejor entrada. Uno de los errores más graves que cometen los traders es entrar al mercado sin un plan de salida. Entran con emoción, con expectativa de ganar, pero sin una estructura clara de cuándo y por qué deben cerrar la operación, y esto los deja completamente vulnerables a sus emociones. El autor divide las decisiones de venta en dos grandes categorías: vender para cortar pérdidas y vender para asegurar o maximizar ganancias, y cada una requiere una mentalidad completamente diferente. Cuando se trata de pérdidas, la regla es absoluta: cortar rápido, sin dudar, sin negociar contigo mismo, sin reinterpretar el mercado a tu favor. Aquí no existe el tal vez rebote, ni el voy a darle un poco más de espacio, porque cada segundo que dudas estás dejando que una pequeña pérdida se convierta en un problema mayor. Los traders profesionales entienden que perder es parte del juego, pero también entienden que las pérdidas deben ser pequeñas, controladas y rápidas. Cada vez que rompes tu stop loss estás debilitando tu disciplina y acercándote al punto donde una sola operación puede destruir semanas o meses de progreso.
Ahora cuando hablamos de ganancias el desafío cambia completamente porque aquí entran en juego emociones mucho más sutiles pero igual de peligrosas, el miedo a perder lo ganado y la codicia de querer más. Muchos traders cometen el error de vender demasiado pronto, toman pequeñas ganancias porque sienten alivio al asegurar dinero, pero en realidad están cortando el potencial de sus mejores operaciones, y este es un error crítico porque en el trading las grandes ganancias suelen venir de pocas operaciones, no de muchas pequeñas. Por otro lado están los traders que hacen lo opuesto, se aferran a las ganancias demasiado tiempo esperando exprimir hasta el último centavo y terminan viendo cómo una operación ganadora se convierte en una pérdida. Por eso el autor propone un enfoque mucho más inteligente y equilibrado. Estrategias como vender en partes o utilizar stops dinámicos permiten gestionar la posición sin caer en extremos. Por ejemplo, puedes asegurar una parte de la ganancia vendiendo una fracción de tu posición y dejar correr el resto. Esto no solo protege tu capital, sino que también te libera psicológicamente porque ya no estás operando desde el miedo. Otra herramienta clave es el uso de stops dinámicos. A medida que el precio avanza a tu favor debes ir ajustando tu nivel de salida para proteger ganancias. Esto transforma una operación en algo mucho más controlado, donde el riesgo disminuye progresivamente mientras el potencial de ganancia se mantiene. Una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar como trader es aprender a dejar correr tus ganancias. Esto suena simple, pero en la práctica es extremadamente difícil porque va en contra de la naturaleza humana. Requiere paciencia, confianza en tu sistema y la capacidad de tolerar retrocesos sin entrar en pánico. El autor también introduce señales claras que indican cuando una tendencia podría estar llegando a su fin. Una de las más importantes es el clímax de compra, cuando una acción sube de forma casi vertical en muy poco tiempo. Este tipo de movimiento suele ser insostenible y muchas veces marca el final de una tendencia alcista. En ese punto el mercado ya ha atraído a la mayoría de compradores y lo que sigue es una toma de ganancias que puede provocar caídas rápidas y agresivas. Además hay otras señales técnicas que no debes ignorar, como las rupturas fallidas, cuando una acción intenta romper una resistencia pero no logra sostenerse, las caídas con alto volumen que indican presión vendedora institucional o la pérdida de soportes clave que rompe la estructura del movimiento alcista. Todas estas señales son advertencias, no deben ser ignoradas ni justificadas. El mercado siempre deja pistas y tu trabajo como trader es aprender a interpretarlas sin que tus emociones interfieran. Al final del día, vender bien no se trata de adivinar el techo perfecto, se trata de ejecutar un proceso disciplinado que te permita proteger tu capital, maximizar tus ganancias y mantenerte consistente en el tiempo. Porque en el trading no gana el que acierta más, gana el que gestiona mejor sus salidas. Ahora entramos al capítulo 8, donde se aborda un tema que muchos traders evitan, pero que puede convertirse en una ventaja poderosa: las ventas en corto, una estrategia que permite ganar dinero cuando el mercado cae. La mayoría de los inversores solo sabe ganar en mercados alcistas, compran esperando que el precio suba, pero los traders más completos entienden que el mercado ofrece oportunidades en ambas direcciones y que las caídas también pueden ser altamente rentables si sabes cómo operarlas. Aunque el autor se especializa principalmente en posiciones largas, también deja claro que el short selling puede ser una herramienta extremadamente poderosa cuando se utiliza con disciplina y conocimiento. Pero aquí viene la advertencia: este tipo de operativa no es para principiantes. Vender en corto es más complejo y mucho más peligroso que comprar acciones. Y la razón es simple: cuando compras una acción tu pérdida máxima está limitada a lo que invertiste, pero cuando vendes en corto las pérdidas pueden ser ilimitadas porque en teoría el precio de una acción puede subir indefinidamente. Esto cambia completamente la forma en la que debes gestionar el riesgo, porque un solo error puede tener consecuencias devastadoras si no tienes control absoluto de la operación. Por eso el autor recomienda que esta estrategia sea utilizada solo por traders con experiencia que ya dominan la gestión del riesgo, el control emocional y la lectura del mercado. El principio del short selling es similar al de comprar, pero invertido. En lugar de buscar fortaleza, buscas debilidad; en lugar de tendencias alcistas, buscas estructuras bajistas claras. Esto significa identificar empresas que muestran deterioro evidente en su comportamiento, caídas consistentes, pérdida de soportes, debilidad en el volumen y falta de interés comprador. Pero uno de los puntos más importantes es entender que no debes vender en corto cuando el precio ya está cayendo de forma extendida, porque en ese momento el riesgo de un rebote es alto.
Las mejores oportunidades suelen aparecer después de pequeños rebotes dentro de una tendencia bajista, lo que se conoce como rallies de alivio. Estos movimientos generan una falsa sensación de recuperación, pero en realidad son oportunidades para que los vendedores retomen el control. Es en esos puntos donde el riesgo se puede definir mejor y donde la relación riesgo-beneficio se vuelve más favorable. Otro aspecto clave es la velocidad de los movimientos. Las caídas suelen ser mucho más rápidas y violentas que las subidas, lo que significa que debes ser aún más preciso en tu ejecución y más disciplinado con tus stops. No hay espacio para la improvisación en este tipo de operaciones. Cada entrada debe estar perfectamente planificada y cada salida completamente definida. Además, el autor advierte sobre el peligro de operar contra tendencias fuertes. Incluso en corto, intentar anticipar techos en mercados alcistas puede ser una de las formas más rápidas de perder dinero. Por eso insiste en que solo se deben buscar oportunidades bajistas cuando el mercado general también muestra debilidad, porque el contexto lo es todo. Y al igual que en las posiciones largas, la gestión del riesgo sigue siendo la prioridad absoluta. Stops claros, tamaño de posición adecuado y cero tolerancia a errores emocionales. En resumen, el short selling no es simplemente operar al revés, es una disciplina más exigente que requiere mayor precisión, mayor control emocional y una comprensión profunda del comportamiento del mercado. Pero en manos correctas puede convertirse en una herramienta que no solo protege tu capital en mercados bajistas, sino que también te permite seguir generando ganancias cuando la mayoría está perdiendo dinero. Pasamos ahora al capítulo 9, donde se habla de uno de los conceptos más subestimados pero más determinantes en el trading, el timing, es decir, el momento exacto en el que decides actuar. Porque la realidad es esta: no se trata solo de que compras o que vendes, sino de cuándo lo haces. Puedes tener la mejor estrategia del mundo, pero si entras en el momento equivocado, los resultados serán mediocres o incluso negativos. El mercado no siempre ofrece oportunidades, y uno de los errores más comunes, especialmente en traders principiantes, es querer operar todo el tiempo. Sienten que si no están dentro del mercado están perdiendo dinero, pero en realidad muchas veces lo que están perdiendo es disciplina. Los traders exitosos entienden algo que la mayoría ignora: hay momentos para ser agresivos y momentos para ser extremadamente defensivos, y saber diferenciar entre estos dos escenarios es lo que marca la diferencia. Cuando el mercado está en una tendencia alcista clara, cuando hay múltiples acciones rompiendo resistencias con volumen, cuando el dinero institucional está fluyendo hacia el mercado, ese es el momento de presionar el acelerador, aumentar la exposición y capitalizar las oportunidades. Pero incluso en esos momentos la agresividad no significa imprudencia, significa actuar con convicción, pero siempre bajo reglas claras de gestión de riesgo. Por otro lado, cuando el mercado está débil, errático o altamente volátil, el juego cambia completamente. Aquí la prioridad ya no es ganar más, sino perder menos. En estos entornos muchos traders cometen el error de forzar operaciones, intentando recuperar pérdidas o buscando oportunidades donde no las hay, y eso suele terminar en una cadena de errores que desgastan tanto el capital como la confianza. Los profesionales hacen lo contrario: reducen el tamaño de sus posiciones, elevan sus estándares de entrada o simplemente se mantienen fuera del mercado esperando condiciones más favorables. Y aquí es donde entra una de las habilidades más difíciles de desarrollar: la paciencia. La paciencia no es pasividad, es una decisión activa, es tener la disciplina de esperar hasta que las probabilidades estén claramente a tu favor. Esperar el momento adecuado puede ser la diferencia entre una operación de alta calidad y una entrada impulsiva que termina en pérdida. El autor enfatiza una idea poderosa: no operar también es operar, porque cada vez que decides quedarte fuera estás protegiendo tu capital y evitando errores innecesarios. De hecho, muchos de los mejores traders del mundo pasan gran parte de su tiempo sin hacer nada, observando, analizando, esperando. Porque entienden que el dinero real no se hace en la acción constante, sino en los momentos clave, cuando todo se alinea. Otro punto importante es aprender a leer el contexto general del mercado. No basta con analizar una acción individual, debes entender qué está haciendo el mercado en su conjunto. Si el entorno no acompaña, incluso las mejores configuraciones pueden fallar. Por eso el timing no solo se aplica a una operación específica, sino al momento del mercado en el que decides participar. En resumen, el trading no es un juego de actividad, es un juego de precisión. No gana el que más opera, gana el que mejor elige cuándo operar. Y dominar el timing significa entender que a veces la mejor decisión no es entrar ni salir, sino simplemente esperar.
Finalmente llegamos al capítulo 10, donde todo converge, donde cada concepto, cada regla y cada principio se integran en un enfoque completo de trading profesional. Aquí el mensaje es directo y sin rodeos. El éxito en el trading no proviene de una sola técnica, no existe un indicador mágico ni una estrategia perfecta. El verdadero resultado nace de la combinación de múltiples factores: disciplina, gestión del riesgo, control emocional y ejecución precisa. Es la sinergia de todos estos elementos lo que construye a un trader consistente, no uno solo por separado. El trading es un juego de probabilidades, no de certezas, y en el momento en que entiendes esto tu mentalidad cambia por completo. Dejas de buscar el santo grial, dejas de intentar predecir el mercado y comienzas a enfocarte en lo único que realmente puedes controlar: tu proceso. Porque al final no se trata de tener razón, se trata de ganar dinero de forma consistente. La mayoría de los traders fracasan no porque no tengan información, sino porque no tienen un proceso claro ni la disciplina para seguirlo, incluso cuando las emociones aparecen. Y aquí es donde entra la verdadera diferencia: la consistencia. La consistencia es el objetivo real. No se trata de ganar una vez ni de tener una operación espectacular. Se trata de repetir un sistema ganador una y otra vez a lo largo del tiempo, incluso en medio de pérdidas, incluso en momentos de duda. Los traders profesionales no buscan perfección, buscan ejecución correcta. Entienden que habrá errores, que habrá rachas negativas, pero confían en que su ventaja estadística se impondrá si mantienen la disciplina. El autor cierra con una idea poderosa: no necesitas ser perfecto, solo necesitas ser mejor que el promedio. Y ser mejor que el promedio en este juego significa algo muy concreto: gestionar tus pérdidas de forma eficiente, controlar tus emociones cuando todo se vuelve incierto y seguir un sistema probado sin desviarte. Si haces esto, estarás por delante de la gran mayoría que opera sin reglas, sin control y sin dirección. Porque en este negocio no sobrevive el más inteligente, sobrevive el más disciplinado. Y con esto cerramos este análisis completo. Pero aquí viene lo más importante: todo este conocimiento no sirve de nada si no lo aplicas. Leer, entender, incluso estar de acuerdo no cambia resulta. Si este contenido te aportó valor, suscríbete ahora al canal, dale like y cuéntame en los comentarios qué otros libros te gustaría que analicemos. Tu participación ayuda a que este contenido llegue a más personas que quieren mejorar en el trading. Nos vemos en el próximo vídeo de Alquimia del Inversor.